familia, estudiantes, docentes y directivos docentes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy nos complace darles la más cordial bienvenida al Día de Patria Nuevo Mundo, conmemoración de la independencia de nuestro país. Con mucha dedicación han preparado estudiantes, docentes y padres de familia. El 7 de agosto es el día que simboliza la independencia de nuestro territorio, de la colonización española. Hoy se cumplen 202 años de la confrontación más importante de la Guerra de Independencia de Colombia, que garantizó el éxito de la campaña libertadora de la Nueva Granada, emprendida por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en 1819, es decir, la Batalla de Boyacá, la cual preparó el terreno para la creación de la República y la construcción de una nueva nación, que se ha venido consolidando a través de los años de manera libre y soberana. Además de ser la celebración patriótica más importante del país, esta fecha es también una oportunidad para reconocer la importancia del proceso independentista de nuestro país. Un acontecimiento aislado fue el producto de un proceso que abarcó varias rebeliones, conspiraciones y enfrentamientos y crisis iniciadas en 1781. Con la rebelión de los comuneros, insurrección que expresó a una variada mezcla de reivindicaciones, entre ellas la indignación del pueblo frente a las reformas y el alza de los impuestos por parte de la Real Hacienda Española, acontecimientos que, si bien no buscaba dejar atrás el dominio español y la adoración real, fue un gran punto de inflexión que ayudó a que en unos años más tarde se lograra la independencia nacional. Otro hecho significativo de nuestra historia es sin duda el 20 de julio de 1810, día que determinó la creación de un nuevo gobierno, que aunque aún dependía de España, y que produjo la firma del acta del proceso de que lleva la independencia y la creación de la Primera República. Cabe resaltar que el 20 de julio de 1810 no fue el día en que se logró la emancipación absoluta de España. Fue el momento que motivó la declaración de la independencia entre otras regiones, como la Villa de Monpós y la Providencia de Cartagena de Indias, el 11 de noviembre de 1811. La independencia de Colombia es entonces el nombre que recibe el proceso histórico librado por criollos, indígenas, blancos y esclavos, que dio por terminada la etapa de la dominación por parte del Imperio Español y proclamando así el nacimiento de la República de Colombia.
using Honrosa distinción constituye para mí expresar palabras de alabanza de nuestros sagrados y color nacional, porque tú eres nuestro símbolo, la bandera de todos los colombianos, la que cobija un pueblo soberano y democrático para bendecirnos desde lo alto, porque tú eres nuestro emblema que flota altivo y que gana sobre todas las regiones de nuestra patria amada. Juramento a la bandera. ¿Juráis por Dios fidelidad a la bandera y a nuestra patria Colombia? Juro por Dios fidelidad a la bandera y a mi patria Colombia, de la cual es símbolo, una nación soberana e indivisible, regida por principios de libertad, orden y justicia para todos. Sí juramos, si así lo hiciéramos, que Dios y la patria os premie, si no, que él y ella os demande. Dios, patria y libertad.
Patria Nuevo Mundo, evento que conmemora año a año la independencia de nuestro país. Se ha convertido en la mejor ventana para disfrutar del talento y las capacidades de nuestros estudiantes. En esta ocasión, el Centro de Enseñanza Precoz Nuevo Mundo tiene el gusto de compartir con ustedes un homenaje a las heroínas y héroes de la independencia, mediante una significativa muestra cultural producto del trabajo y esfuerzo de nuestros estudiantes. El movimiento comunero. En el año 1781, españoles e ingleses peleaban por expandir su territorio. La guerra necesitaba mucho dinero para ser financiada. Por eso, la decisión de los dirigentes del nuevo reino de Granada fue crear impuestos y subir los que ya pagaban los pobladores de esta región. El descontento por las desigualdades entre españoles y criollos se hacía cada vez más evidente, y crear más impuestos generó una gran crisis social, en la que también se involucraron campesinos, indígenas y esclavos. El día que cambió la historia. Ese viernes 16 de marzo de 1781 era día de mercado. Las personas se acercaron a la plaza de la Población del Socorro para vender y comprar sus productos, cuando mensajeros de Juan Francisco de Piñero, enviados por la corona española para crear y recaudar impuestos en la Nueva Granada, pegaron en puertas y paredes un edicto que decía: se aumentará el impuesto a las ventas o a la alcabala. Se crearán nuevos impuestos a productos como los textiles, el tabaco, el algodón y el aguardiente. La publicación de los nuevos impuestos indignó tanto a la población que una mujer llamada Manuela Beltrán levantó su voz de rechazo y rompió el edicto, arrancándolo de la pared. A su propuesta se sumaron muchas personas quienes no estaban de acuerdo con esto, ni tampoco con el monopolio de la explotación del tabaco, ni con la desigualdad en las condiciones de trabajo entre indígenas, criollos y españoles. ¿De dónde surgen los comuneros? A la protesta popular se sumaron las voces de agricultores, comerciantes, indígenas y criollos de la élite local, quienes al reunirse y exponer sus ideas, decidieron organizarse para buscar una solución que beneficiara a todos o al común, dándole así el nombre de comuneros a los integrantes de esta propuesta. La extensión de la voz de protesta. Poblaciones cercanas, al conocer de la organización de la revuelta, se unen a la causa común y deciden marchar hacia Santa Fe de Bogotá, la capital de la Nueva Granada. Allí les expondían a las autoridades del virreinato su inconformismo en contra de los abusos a los que han sido sometidos. Durante 3 meses a la marcha se le unen miles de personas, hasta llegar a alcanzar aproximadamente 20.000 comuneros, algunos de ellos armados con palos, machetes, picas, espadas y algunas armas de fuego. ¿Qué buscaba la rebelión comunera? A pesar que algunos miembros de la revuelta no sabían leer o escribir, esto no detuvo al movimiento para crear un texto con 35 peticiones, en las que quedaron plasmadas los objetivos que buscaban alcanzar los comuneros, 25 de las cuales buscaban reducir o eliminar los impuestos, así como poder comerciar libremente los cultivos, especialmente los de tabaco y algodón. 2 de las 35 querían reformas religiosas, mientras 8 buscaban generar reformas políticas y o administrativas, para que los criollos pudieran ocupar puestos que solo en ese entonces se podían ocupar los españoles, además de la posibilidad de tener un ejército propio, compuesto por algunos de los miembros de la rebelión comunera. La reacción española ante los comuneros. En junio de 1781, el virrey Manuel Antonio Flores
se encuentra en Cartagena apoyando la lucha entre españoles e ingleses y deja en Santa Fe en su reemplazo al arzobispo Antonio Caballero y Góngora. Mientras la marcha comunera se dirige a la capital del virreinato, Caballero y Góngora, asustado, nombra a una comisión negociadora para que se dirija a Zipaquirá y evite que la multitud invada a Santa Fe. La negociación. Una vez en Zipaquirá, el 8 de junio de 1781, Eustaquio Galavista, alcalde de Santa Fe, el oidor Joaquín Vasco Vargas, encargado de resolver conflictos civiles, y el comandante comunero Juan Francisco Berpeo, un criollo elegido por los comuneros para representarlos, firman las 35 peticiones del documento que fue llamado las capitulaciones de Zipaquirá. Los representantes del virreinato firman el documento sin ninguna oposición, con el objetivo que los integrantes de la revuelta se disolvieran y regresaran a sus hogares. Algunos criollos y otros manifestantes confiados lo hicieron así. En cambio, otros de sus miembros desconfiaron y se negaron a dejar las armas, como el líder mestizo José Antonio Galán, quien dirigía alrededor de 400 hombres armados. La sorpresa. Días después, en una reunión, las autoridades del virreinato declaran nulo o inválido la firma del documento, argumentando que fue firmado bajo amenazas, y el virrey Manuel Antonio Flores desde Cartagena envía soldados para implantar la autoridad en Santa Fe, al mismo tiempo que reprimir las acciones comuneras, ordenando la captura de sus líderes más destacados que continuaban en la lucha. El final del movimiento. Meses después, en el año 1782, líderes comuneros como José Antonio Galán, Lorenzo Alcantús, Isidro Molina y Manuel José Ortiz fueron perseguidos, derrotados, capturados y arrastrados por las calles de Santa Fe hasta la plaza principal para ser ejecutados. A los cuerpos sin vida de los líderes les fueron cortando los pies, las manos y la cabeza para ser expuestos en la capital y en las poblaciones que continuaban en rebelión, con el fin de infundir temor en los demás comuneros. Los familiares de los líderes también sufrieron represalias por parte de los gobernantes del virreinato, como ser declarados infames, sufrir la pérdida de sus bienes y la destrucción de sus hogares. El impacto. El descontento de la población frente al incumplimiento de los acuerdos entre comuneros y el virreinato de la Nueva Granada repercutió años más tarde para que surgiera nuevamente el levantamiento del pueblo frente al gobierno español y se buscara la independencia definitiva del dominio español, lo que sucedería después del año de 1810. José Antonio Galán, nací en Charalá, Santander, en 1749. Mis padres fueron Martín Galán, que era un español pobre, y Paula Francisca Zorro, que era indígena campesina. Desde pequeño trabajé en la agricultura. En mi juventud estuve en el servicio militar en Cartagena. Me casé con Toribia Verdugo y tuve 2 hijos. En marzo de 1781 estalló la rebelión de los comuneros en Socorro. El pueblo se sublevó contra los impuestos del visitador español Juan Gutiérrez de Piñeres. Me uní al movimiento y formé un batallón de 400 hombres armados con machetes y algunos rifles. Hice campaña por Guaduas y Cundinamarca, liberando a los esclavos negros y eliminando los tributos indígenas. A mi paso, proclamaba la unión de los oprimidos contra los opresores. Cuando el jefe rebelde Francisco Berpeo firmó la capitulación de Zipaquirá, me opuse y continué atacando a los asentados, sean españoles o criollos. El 12 de octubre de 1781 fui capturado en Chabonate. Me hicieron un juicio y me condenaron a muerte. Fui fusilado en Bogotá el 30 de enero de 1782. Mi cuerpo fue descuartizado y exhibido por partes en Guaduas, Socorro, Charalá y Mogotes. Juramento, en el nombre de Dios, de mis mayores y de libertad, ni un paso atrás.
siempre adelante, y lo que fuera menester, que sea. Hola, soy Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres. Nací en Leveña, Cantabria, España, en 1732. Fui abogado por el Colegio Santo Tomás, Sevilla, y por mi buen desempeño como administrador fui elegido como funcionario por la Real Hacienda con el alto rango de regente del Estado General. Viajé a Santa Fe a principios de 1778 y emprendí una ambiciosa reforma fiscal sin consultar con el virrey y sus oidores las condiciones de la economía local. El aumento y la extensión de la alcabala, el estanco de las rentas del tabaco y el aguardiente y la creación de nuevas aduanas despertó inusitada indignación popular que desembocó en el alzamiento comunero de 1781. Ante la amenaza de los ensoberbecidos rebeldes sobre Santa Fe, huí apresuradamente hacia Cartagena a solicitar el amparo del virrey Manuel Antonio Flores. Regresé a Cartagena en febrero de 1782, cuando la situación había sido controlada, y en diciembre de 1784 salí de Santa Fe para regresar a España, donde premiaron mis empeños con la admisión a la Real Orden de Carlos III y me nombraron como consejero de Indias, empleo que sirvió hasta mi muerte, ocurrida en Madrid 1802. Manuela Beltrán de Quesada nació en El Socorro, provincia de Santa Fe, en el año 1724, en el Virreinato de la Nueva Granada. Considerada revolucionaria y precursora de la rebelión comunera, levantamiento que sería considerado el punto de partida para la lucha por la independencia de nuestro territorio. Descendiente de españoles, era miembro de una modesta familia que se dedicaba a la elaboración de tabaco y dueña de una tienda que se ubicaba en la plaza principal del Socorro, donde se vendían alimentos, material agrícola y productos traídos de España. Manuela Beltrán se convirtió en heroína de nuestra historia principalmente por su participación en la revuelta en El Socorro, insurrección que expresó una variada mezcla de reivindicaciones, entre ellas la indignación del pueblo frente a las reformas y el aumento de impuestos por parte de la Real Hacienda Española, ordenadas por Juan Gutiérrez de Piñeres, regente visitador de la Nueva Granada, quien era después del virrey la segunda máxima autoridad en el virreinato. Entre las medidas fiscales introducidas con el objetivo de mejorar la recaudación de la Hacienda Española estaba el cobro de una serie de impuestos, entre ellos el impuesto de barlovento, la alcabala, al aguardiente, al tabaco, los textiles de algodón y 26 artículos más. El anuncio por parte de la audiencia de los nuevos impuestos provocó la ira del pueblo en El Socorro. La sublevación se inició concretamente el día 16 de marzo del año 1781, cuando los manifestantes del Socorro se agolparon frente al ayuntamiento, entre los cuales se encontraban artesanos, pequeños propietarios y comerciantes que habían sido afectados por las medidas del tabaco y por los problemas derivados de la tenencia de la tierra. Fue en medio de esta manifestación que Manuela Beltrán salió de entre la muchedumbre y llegó al frente de las masas, arrancó y arrojó al viento el edicto del Ayuntamiento del Socorro, en el cual se fijaba y se anunciaba el alza de los impuestos, y proclamó: «¡Viva el rey y muera el mal gobierno!».
En ese momento lidera un motín contra los impuestos mercantiles establecidos por el visitador regente Gutiérrez de Piñeres, respaldado por más de 2.000 manifestantes que habían acudido a la plaza del mercado. Se agolparon en la plaza principal y propició lo que más tarde se conoció como la insurrección de los comuneros. Este gesto fue la chispa que encendió la rebelión que mantendría en jaque al gobierno virreinal. La insurrección se extendió como la pólvora por todo el nororiente del virreinato, pasando luego al centro y al occidente del mismo. El pueblo que gritaba «¡Viva el rey y abajo el mal gobierno!». Manuela es considerada como la primera heroína de la lucha emancipadora y la independencia. Por ello es conocida como el heraldo femenino de la libertad. El 20 de julio de 1810 es una fecha que rompe con muchos de los paradigmas políticos que habían imperando en la época colonial. Se consolida la primera experiencia político-administrativa a la Nueva Granada, siendo estas fundamentales para la construcción de Estado-Nación. Es esencial poder comprender el suceso, sus causas y las consecuencias, para poder entender mejor coyuntura. A raíz de esto, nuestros compañeros nos aclaran varias cosas sobre esta fecha y aprendemos sobre ella. ¿Qué pasó el 20 de julio de 1810? En la tarde del 20 de julio de 1810, Joaquín Camacho se dirigió a la residencia del virrey Antonio José Amari Borbón. Esto para solicitar respuesta a una solicitud sobre la instauración de una junta de gobierno de Santa Fe. Tras la negativa del virrey, hizo que se procediera a formar la revuelta por impulso del préstamo florero. Y allí empezó el grito de independencia de Colombia. Luis Rubio se acercaría al negocio de José González Llorente para que le prestara un florero, esto para recibir la visita del comisario real Antonio Villavicencio. Sin embargo, ya se sabía que Llorente no prestaría el florero, esto siendo usado como excusa para la revuelta. Ante la negativa de Llorente, los hermanos Morales salieron gritando que Llorente estaba diciendo improperios en contra de los criollos, lo cual enfureció a la población. Finalmente, cuando baja la efervescencia del acontecimiento, se crearía la primera junta de gobierno en la Nueva Granada y se firmaría el Acta de Independencia. Fueron varias las causas de los acontecimientos del 20 de julio expuestas por los historiadores. Primero que todo, la poca representatividad en las juntas de España. Cuando el rey Fernando VII fue abdicado y puesto preso por los franceses, se creó una junta de gobierno donde estarían diferentes personalidades que representarían los territorios que dirigían. La diferencia entre los representantes españoles y criollos era notable. Mientras que los representantes españoles podrían ser 36, los criollos eran 9. Segundo, como la defensa ante los españoles, muchos historiadores modernos coinciden en que se dio la independencia el 20 de julio de 1810 por miedo a los franceses. Es más, consideran que para la fecha dada anteriormente, los que vivían en la Nueva Granada se consideraban súbditos del rey. Tercero, el plan de virrey Amari Borbón de poner preso a Antonio Villavicencio, el comisario real, enviado desde España, venía a América a formar la primera junta local, lo cual no iba a permitir al virrey e intentaría poner preso al comisario. La noticia llegaría rápidamente a los oídos de los criollos, quienes prepararían las formas de iniciar la revuelta y proclamar la independencia. Buenos días, mi nombre es María Gámez y hoy les vengo a exponer las consecuencias de dicho acontecimiento antes mencionado. Bueno, después de lo ocurrido el 20 de julio de 1810, se crearía un acto de independencia y se establecería una junta de gobierno provinciales en Santa Fe para tratar los temas del virreinato. Los formantes de este acto de independencia fueron un total de 56 personas, entre las cuales podemos encontrar a Camilo Torres, Eusebio Caldés y José María Cardenal, entre muchísimas otras personalidades. Muchos de los firmantes representarían las provincias y serían parte importante de la vida pública política del virreinato. Además, ocurriría lo que se llama Patria Boba. Este proceso se daría en 1812,
en donde la relación entre las Provincias Unidas y el Estado de Cundinamarca, comandado por Nariño, serían hostiles. Se disputaron de forma violenta las formas de gobierno en el virreinato y en donde se enfrentarían los adeptos del centralismo y federalismo. En 1810 mi Colombia no existía. Los españoles mandaban haciendo lo que querían. A investigar las protestas que todo el mundo proclamaba, Antonio Villavicencio llega directo de España. Para hacerle un homenaje a este digno caballero, los hermanos Morales se prestaron un florero. El Chapetón González Llorente no se los quiso prestar y enseguida los criollos se pusieron a pelear. Como era día de mercado, la noticia se corrió y la gente aglomerada a todo pulmón gritó: queremos cabildo abierto, que se haga la reunión, abajo los chapetones, no más reinado español. El virrey Amari Borbón se negó a tal petición, pero cambió su respuesta a ver la aglomeración. José Acevedo y Gómez se tomó la vocería y se conformó la junta como todo el mundo quería. Los Joaquín Camacho Gutiérrez, Camilo Torres y Benítez, Luis Francisco Caicedo y José María Carbonell, junto con Andrés Rosillo, se tomaron su papel. Al amanecer del 21, el acta quedó firmada y el grito de independencia en todas partes sonaba. Hoy vamos a hablar acerca de la participación de la mujer en los procesos de la independencia de Colombia. Viva el rey, abajo el mal gobierno, no queremos más impuestos. No es posible que porque vivan 5 o 6 perezca todo el común. Que viva el rey, abajo el mal gobierno, no queremos más impuestos. Valentina, ¿sabías que históricamente al género masculino se le da un rol más importante en la sociedad, ya que se les han visto como unos seres más trabajadores y fuertes, y a las mujeres simplemente les han dado actividades hogareñas y las han visto como seres más emocionales y sumisos? Sí, durante muchos años esta visión fue la dominante en la esfera política. En consecuencia de esto, las participaciones de las mujeres en el proceso de la independencia no fueron tomados en cuenta, cuando estas mujeres fueron heroínas, como Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos y Manuela Beltrán, quien es considerada la iniciadora de la revolución que luego llevó a la independencia de Colombia. Sí, pero háblame un poco más sobre Manuela Beltrán. Ella nació en el Socorro de Santander, su familia se dedicaba a la manufactura del tabaco y ella era una mujer pueblerina con la peculiaridad de que podía leer. Ella destruyó el edicto que exigía más impuestos al pueblo por parte del virreinato de la Nueva Granada. Y de hecho, esto conllevó a la insurrección de los comuneros, que llegó a contar con cerca de 20.000 personas en esta rebelión. Y como dato curioso, a esta también la denominaron como la viejecilla que inició la revolución. Y desde ese 16 de marzo de 1781, esta desapareció y nunca se pudo saber más de ella. Entonces, después de su importante participación durante la independencia, las mujeres volvieron a sus labores de cocina y cuidado de los niños. En momentos críticos, las mujeres participan activamente en la lucha, pero el partido triunfante falla en reconocerle sus derechos políticos en la nueva estructura del Estado. Bueno, fue un placer tener esta conversación contigo, Miguel. El gusto es mío. Cinco datos para conocer mejor la historia de Policarpa Salabarrieta. 1. No se conoce el nombre completo ni el lugar de nacimiento. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado su partida de bautizo ni ningún documento que pruebe la verdad de esos datos. En el testamento que dejó su padre, él se refiere a ella como Polonia, pero la llamaban también Policarpa, Pola, que sería el diminutivo de Apolinaria o la apócope de Policarpa, Gregoria Apolinaria. 2. A sus 17 años llegó a Santa Fe y trabajó como costurera. Catarina, la hermana mayor de la Pola, tiene otros 5 hermanos y una hermana.
Le enseñó a coser y a tocar el tiple. Así que cuando llegó a la capital, escapando de guaduas porque la estaban persiguiendo por expresar abiertamente sus ideas a favor de la independencia, empezó a trabajar como costurera y niñera. Estos oficios que le permitieron estar cerca de las señoras de los realistas y presentar tertulias en las que se enteraba de datos como el número de hombres de las tropas enemigas, la cantidad de armamento y los movimientos y las órdenes que seguían. Información muy valiosa para las emboscadas que organizaban las guerrillas a patriotas. 3. Fue una de las espías más importantes para la causa libertadora. Corría el año 1817 y el ejército pacificador de Pablo Morillo tenía la misión de reconquistar Venezuela y la Nueva Granada por órdenes del rey Fernando VII, quien 2 años atrás había recuperado el trono de España al derrotar a Napoleón Bonaparte. Pero los patriotas no estaban dispuestos a ceder y fortalecieron las guerrillas populares que se convertirían en las tropas de José Antonio Páez, los Llaneros, Francisco de Paula Santander, los granadinos y Simón Bolívar, quien llevaba de Venezuela con apoyo económico y militar de Haití. Todos ellos se conformarían el Ejército Libertador. La Pola se encargaba entonces de compartir con las tropas, especialmente con las de los llanos, toda la información que escuchaba en las casas de las que trabajaba. Se dice que llevaba recados en naranjas vacías. También difundía propaganda revolucionaria, elaborada listas de los patriotas perseguidas por Morillo. Compraba material de guerra, escondía armas en su alcoba, convencía a los jóvenes a unirse a la causa o a desertar de las tropas realistas y ayudaba a que ciertos presos se escaparan de las cárceles. 4. Fue fusilada con 21 años en la que hoy es la Plaza de Bolívar. Cuando los realistas capturan a Alejo Sabaraín, compañero de lucha de la Pola, de quien se dice que era su prometido, encuentran una serie de documentos que revelan la labor de espionaje que ella estaba realizando. Así que se disponen a capturarla, a acusarla de traición y a fusilarla en la Plaza Mayor de Santa Fe, hoy la Plaza de Bolívar de Bogotá. La escena de su muerte, el 14 de noviembre de 1817, es tal vez una de las más recordadas. En este relato, pues Policarpa Salabarrieta lanzó varias frases a las personas que estaban presenciando su ejecución y pidió permiso para morir de rodillas y no de espaldas, como se acostumbraba con los traidores, argumentando que esa era una posición más digna de una mujer. El fusilamiento de Policarpa, una joven tan entregada a la causa libertadora, movió a la población y aumentó la resistencia de la capital frente al dominio español. Y 5. A pesar de estar en un billete, no sabemos en realidad cómo lucía la Pola. Resulta que los retratos de Policarpa se pintaron casi 10 años después de su muerte, y para hacerlos, los artistas se inspiraban en los textos históricos que la describían. Por eso existen tantas versiones de su imagen. Curiosamente, la primera noticia que se tiene de ella aparece en 1819, 2 años después de su fusilamiento, por un texto que circula en el Correo del Orinoco, el periódico propagandístico creado por Simón Bolívar, y en el que Joaquín Monsalve, quien había sido compañero de prisión de la Pola, escribió el texto "Yace por salvar a la patria", una frase formada con las letras de su nombre, Policarpa Salabarrieta. Sí, con Y, porque el señor Monsalve pensaba que se escribía como los nombres griegos. Gracias. Un saludo muy especial a toda la comunidad educativa del Centro de Enseñanza Precoz Nuevo Mundo. Mi nombre es Nacha Nubal Jiménez y soy la mamá de Eduardo José Said Sauda Nubal. Quiero compartir con ustedes un monólogo que he titulado La Protectora. Mi nombre es Rosita Campuzano Cornejo. Ustedes en casa dirán, ajá, ¿y esta por qué es que es famosa? Les cuento aquí entre nos y que nos salga de Latinoamérica.
Yo soy Rosita Campuzano Cornejo. Nací un 13 de abril de 1796. Soy hija natural de una mulata y un cultivador de cacao. En medio de la dominación española, en esa época era casi un pecado ser hija natural. Yo sobreviví en medio de la discriminación que hoy ustedes todos llamarían bullying. Por ser de tez blanca y de ojos azules que contrastaban con mis rasgos indígenas, llamaba la atención a los españoles. Por eso a los 21 años fui llevada a Lima por un español acaudalado, con quien me enrolé en todas las tertulias de la sociedad limeña, y allí me convertí en una activista y espía para la causa independentista. Un 28 de julio en 1821, en las fiestas que fueron organizadas por el Cabildo de Lima en los salones del ayuntamiento, a mis 23 años, conocí al hombre de mi vida, a José de San Martín. Él tenía 43 años, eran muchos años de diferencia. Nos miramos fijamente y al mirarnos nos enamoramos, y desde esa noche iniciamos una relación bastante discreta y prudente. Mi intención siempre fue contribuir a la independencia. Por eso, para ayudar a San Martín y utilizando mi sutil encanto, me hice amante del general realista Domingo Tristán. Domingo se reunía con José del Mar y el virrey La Serna. Ellos hablaban sin pudor delante de mí, pensando que yo no los escuchaba, pero yo prestaba atenta nota a todo lo que ellos hablaban, y cuando tenía toda la información la consolidaba y la compartía con mis aliados. A pesar de nuestro aporte a la gesta de la independencia, pienso que viví en una época muy crítica para las mujeres. No teníamos muchos derechos. Teníamos que recurrir a muchas cosas, desde vestirnos de hombre como soldados hasta ser amantes de generales y de españoles, para poder encontrar un cupo en la historia. En la intimidad nos enterábamos de pormenores, y esto apoyó de gran manera a las gestas de la libertad. Éramos espías silenciosas y prudentes. En una de estas fiestas en la sociedad limeña conocí a mi alma gemela. Ustedes dirán, ¿otro hombre en la vida de Rosita Campuzano? Pues no, mi alma gemela fue Manuela Sáenz. Para mí, Manuelita Sáenz. Si Manuelita Sáenz viviera en esta época, podría llamarse como yo una influencer, porque éramos mujeres líderes que en esa época luchábamos por una causa de libertad, para libertarnos de la opresión española. José de San Martín y yo amábamos mucho la libertad. Él y yo nos amábamos, y nuestra relación era íntima, cercana, pero discreta. Con la motivación de lograr la libertad, nos fundíamos en uno solo. Cuando se descubrió nuestra relación, empezaron a llamarme como a él, la protectora. Él era el protector y yo su protectora. Nuestros amores quedaron en la historia documentados en muchas cartas que nos escribíamos y nos compartíamos, cartas de amor. Él era un hombre osado que nunca ocultó el valor de la mujer en las gestas de libertad. Por eso nos nombró a 111 mujeres como las caballeresas del sol, exaltando la causa libertadora de las mujeres y llamándonos guerreras sin tregua por la libertad de las naciones. Para mí fue lo justo, más que lo justo, un reconocimiento a la lucha de las mujeres, a la lucha sin tregua. Ustedes pensarán que por fin me casé con San Martín. Pues no, me casé con un comerciante alemán que vendía zapatos, Juan Beniger, con quien tuve un hijo. Pero por mi causa libertadora me fui
y abandoné a ese hijo y se lo dejé a él para luchar por mis ideales. Hoy me pregunto en el siglo XXI qué hubiera sido de esta época si hubiéramos tenido internet. Se hubiera logrado mucho. Yo hubiera armado un chat con Manuelita al que le hubiera puesto Mujeres por la Libertad y ahí estuvieran los secretos más preciados de la independencia. Se hubiera conversado y en una nube se hubiera guardado todos los secretos de la causa de la libertad. ¿Qué sería de nosotros si en esos años hubiéramos tenido un Twitter y hubiéramos trinado a toda hora nuestros pensamientos y en cada fiesta o lugar clandestino nos hubiéramos tomado una selfie para colgarla en Instagram? Hubiéramos tomado Facebook y ahí hubiéramos tenido nombres irreales. En mi caso le hubiera puesto la espía de los ojos azules .oficial. Le hubiera dado una exaltación a la importancia que tuve en las gestas de la libertad. Si yo volviera a nacer, quisiera que se hiciera justicia a la historia y a las mujeres que se pusieran en un sitial de importancia, porque creo rotundamente que nos han relegado y nos han negado el valor del aporte a la historia. De alguna forma nos desaparecieron, quemaron nuestras cartas y desaparecieron así muchísimos hechos, dando a nosotras un puesto de debilidad en la historia. En los últimos días, mujeres como Manuela y como yo estuvimos en la inmunda, relegadas. Ahora llaman esto indigencia. Casi prácticamente nos pudimos haber muerto de hambre. En el caso mío pasé muchas necesidades y me dediqué a estar en la Biblioteca Nacional, justamente una biblioteca que fundó San Martín en el año 1821. Allí fui olvidada y a mis 55 años fallecí. Llegó la muerte sin pena ni gloria, como otras mujeres que batallaron y que le dieron forma a lo que hoy ustedes todos disfrutan, la bien llamada libertad. Después de ser amante de muchos hombres, solo uno me acompañó en mis últimos días, mi hijo, y hoy mi cuerpo reposa en la iglesia de San Juan Bautista de Lima. Allí yace la protectora. A todas ustedes, mujeres, están llamadas a reescribir la historia, a darnos el sitial que merecemos y a exaltar la labor de la mujer en la causa de la independencia en todos los países de Latinoamérica. Mi nombre es José Antonio Galán. Nací en Charalá, Santander, en 1749. Fui un prócer comunero de la gesta de independencia de mi país y fui sentenciado a muerte por liderar la insurrección de los comuneros. Y juré que, en nombre de Dios, de mis mayores y la libertad, ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuera menester que sea, por la independencia de Colombia. ¡Viva la independencia de Colombia! Buenos días, compañerito. Mi nombre es Daniela Alejandro Cartella Vicana. Hoy le voy a hablar lo más revelante del 20 de julio. Del 20 de julio. Desde España tienen la orden de subir los impuestos, pero para la gente no le gustó. Una de ellas fue Manuela Mental, que delante de todo el mundo leyó y rompió el edicto donde te ordenaba las órdenes de los impuestos. La gente la apoyó y ahí estaban 90.000 hombres embelacados, los comuneros. El arzobispo engañó al pueblo con muchas mentiras. Y hizo que el pueblo firmaban unas capitulaciones en Zipaquirá.
en Zipaquirá. Los jefes comuneros encabezados por José Antonio Galán fueron ejecutados en la Plaza Mayor. Napoleón Bonaparte invadió a España, así que los criollos aprovecharon esto para defender sus derechos. Aprovecharon esto para sus derechos. Llegó el 20 de julio de 1810. Todos sabían desde Sevilla venía Antonio Villavicencio. Era viernes, día de mercado en Santa Fe. La plaza estaba llena de gente a las 11:30 de la mañana. Un grupo de criollos liderados por José Morales y su padre Francisco fueron a la tienda de González Llorente para pedirle un florero para decorar la mesa de un banquete. ¿A qué atenderían a Villavicencio? Llorente, bien grosero, no se lo prestó por ser criollos. Y él tiró el florero y se armó el despelote. José Acevedo y Gómez declararon tributo del pueblo y se convocó a un cabildo abierto y se constituyó la Junta Suprema Nuevo Reino de Granada por medio del Acta de la Independencia a las 6 de la tarde, el 20 de julio de 1810. ¿Y qué le pasó a Llorente? Le tocó meterlo a la cárcel porque la gente lo quería linchar. Y también se despojó el virrey Mario Borbón, que llevó 2 meses encerrado en la cárcel hasta que lo devolvieron a España. Bye bye. Y celebremos la batalla de Boyacá recordando a hombres y mujeres que lucharon por nuestra libertad. Bye. En 1810 mi Colombia no existía. Los españoles andaban haciendo lo que querían. Investigar la protesta que todo el pueblo proclamó. Antonio Villavicencio ya directo a España. Para hacerle un homenaje a este digno caballero, los hermanos Morales le prestaron un florero. El chapetón González Llorente no se lo quiso prestar. Y enseguida los criollos se pusieron de pelear. Como era día de mercado, la noticia se corrió y la gente a todo el mundo gritó: ¡queremos cabildo abierto! ¡Que se haga la reunión! ¡Ahora los chapetones no más rindan español! Hola, soy Juliana Rodríguez Barros del grado Transición. Hoy les quiero recitar un divino poema llamado A mi ciudad nativa, escrita por Luis Carlos López. Noble rincón de mis abuelos, nada como épocas cruzando callejuelas, los tiempos de la cruz y de la espada, del ahumado candil y las pajuelas. Pues ya pasó ciudad amurallada, tu edad de follar.
independencia de Cartagena, 11 de noviembre de 1811. Cartagena tenía 16.361 habitantes. El 60% de estos eran mestizos, mulatos, pardos, negros libres y zambos. Cartagena era la segunda ciudad del Virreinato del Nuevo Reino de Granada y el puerto principal del Mar Caribe, lo que la hacía muy atractiva para los negociantes. A finales de la primera década del siglo XIX hubo una división de dos partidos, los toledistas, dirigidos por José María García de Toledo, y los piñeristas, dirigidos por Germán y Gabriel Gutiérrez de Piñeres. Hubo una pugna por la presidencia de la Junta Suprema del Gobierno, encaminada a decidir el destino de Cartagena, mientras que la situación de España restablecía. Este cargo lo gana García de Toledo, los hermanos Piñera en su frustración y dar una nueva campaña para ganarse el apoyo del pueblo. Los cartageneros convocados por los Piñeres se encontraban armados y respaldados por el batallón patriota Lanceros de Getsemaní, del cual estaba al frente Pedro Romero. Llegó la notificación de que se aplazarían las declaratorias y la multitud, enardecida y arengada por los Piñeres, haría que entrara la muchedumbre en la sala, agraviando de palabra a quienes se oponían a la independencia absoluta de España. La Junta ordenó leer el bando, el cual promulgaba la decisión de separarse para siempre del yugo español y derramar hasta la última gota de sangre antes de que faltar a tal sagrado compromiso. Bolívar le fue encomendada la misión de recuperar la ciudad de Santa Marta para la causa patriota. Se dirige primero a Cartagena de Indias para aprovisionarse de armas suficientes y luego encaminarse al objetivo principal. Cartagena de Indias estaba siendo dirigida por los toledistas, con Juan de Dios Amador a la cabeza. No prestan armas a Bolívar, pues era amigo de sus enemigos acérrimos, los hermanos Piñeres. Se atrincheran en la ciudad para rechazar a Bolívar. Al Libertador no le quedó más remedio que presionar a la ciudad por la fuerza. Bolívar comenzó con una ofensiva diplomática, queriendo con esto evitar un inútil derramamiento de sangre entre patriotas. Envía mensajes a los conciliadores serenos unos, despedadores dos, pero todos sin respuesta positiva por parte de los dirigentes toledistas, quienes temían les fuera arrebatado el poder por los piñeristas si estos eran apoyados por Bolívar. 2 meses después duró el bloqueo impuesto por el Libertador, quien, frustrado, sin armas para avanzar sobre Santa Marta y conocedor de que el poderoso ejército del pacificador Pablo Morillo venía de España en pos de reconquista en las provincias americanas, deja un mensaje para Cartagena de Indias antes de partir hacia Haití. Esta consideración me estremece y consigo es más útil dejar de tomar a Santa Marta que forzar a Cartagena a auxiliar nuestra atención. El gobernador y comandante de la plaza de Cartagena de Indias, Miguel Torres y Valesco, no estaba dispuesto a entregar la ciudad, sino a dialogar, y le mandó una nota a Montilla manifestándole tal deseo. Este responde que no acordaría nada hasta que no se le entregara la ciudad. Bolívar también tuvo oportunidad de comunicarse con Torres, pero no llegan a ningún acuerdo definitivo. Enero de 1821, el general José Prudencio Padilla obstruye la comunicación de los españoles con Boca Chica, cerrando el cerro alrededor de Cartagena de Indias, y con esto la ayuda que recibía vía marítima. Pasan los meses y la situación de los realistas se hace más difícil. 24 de junio de 1821, Juan Padilla asalta a la flota realista guarecida en la bahía de las Ánimas. A medianoche, en feroz combate a cuerpo, las tropas realistas pierden muchos hombres y Padilla sale en trufiador, llevándose 11 barcos de guerra y armamento. Torres y Valesco, al verse perdido y abandonado a su suerte, se rinde entregando a la ciudad. Días después, 10 de octubre de 1821,
Cartagena de Indias es conquistada por sus murallas. Pero esta ocasión para la causa patriota. Yo soy Pablo Morillo, conde de Cartagena y apodado El Pacificador. Nací el 5 de mayo de 1775 y morí el 27 de julio de 1837. Soy marino y militar de España. Participé en varias batallas de la Guerra de Independencia Española y la reconquista de los territorios americanos. A los 13 años me enlisté como soldado en el Cuerpo de Infantería de Marina. A los 15 años participé en las guerras revolucionarias francesas, donde tuve notable valor hasta convertirme en teniente general. Fui un comandante importante y siempre estuve al frente de la batalla, venciendo en múltiples ocasiones contra los enemigos de la corona, los franceses. Después de la liberación de nuestro rey Fernando VI, me convertí en capitán general de Venezuela. También se me encomendó la pacificación y reconquista de los territorios de la Nueva Granada y Venezuela. No obstante, antes de reconquistar Venezuela y la Nueva Granada, tenía pensado dirigir mi ejército a Montevideo, junto a las tropas realistas de Cusco, para reconquistar los territorios del Virreinato el Río de la Plata. No se pudo llevar a cabo este plan, porque en el Perú se daría una revolución posteriormente. Al ver que los planes de reconquista de Montevideo no se podían llevar a cabo, me dirigí a Venezuela para su reconquista. Mi ejército desembarcó en Puerto Santo, cerca de Carúpano, y me reuní con el brigadier general Francisco Tomás Morales, quien tenía a sus servicios más de 7,000 hombres realistas. Al finalizar la reunión, decidí retirarme a Isla Margarita. Desde allá se empezó la reconquista de Venezuela. Inicialmente tomé Asunción y perdoné a los soldados que se habían rebelado a nuestro rey. Después de eso me dirigí a tomar La Guairá, Las Caracas y Puerto Cabello, y posteriormente trasladarme al Virreinato de la Nueva Granada para comenzar con el asedio de Cartagena el 5 de julio de 1815. El asedio había durado 105 días, durante los cuales murieron un total de 6,000 civiles al interior de las murallas por hambre y epidemias. En Venezuela, antes de venir a la Nueva Granada, dejé una guarnición de 5,000 hombres españoles y 4,000 venezolanos. Estos últimos acostumbrados al clima y veteranos de guerra de 1813 hasta 1814. Al ver consolidado con el asedio de Cartagena el 5 de julio de 1815. El asedio había durado 105 días, durante los cuales murieron un total de 6,000 civiles al interior de las murallas por hambre y epidemias. En Venezuela, antes de venir a la Nueva Granada, dejé una guarnición de 5,000 hombres españoles y 4,000 venezolanos. Estos últimos acostumbrados al clima y veteranos de guerra de 1813 hasta 1814. Al ver consolidado la ocupación de Cartagena, mis tropas se dirigen a bloquear los puertos de Salgar y La Dorada, penetrando en el Virreinato de la Nueva Granada hasta llegar a Santa Fe de Bogotá, donde restauré al virrey Juan Samano en el poder. Después de ocupar Santa Fe, empecé con la política de indultos a los rebeldes hasta que me entero que lo sucedido en Isla Margarita, donde el gobernador me traiciona, matando al grupo de hombres que había dejado allá. Como represalia, establezco en la Nueva Granada los tribunales de guerra y se fusila a muchos de los que estuvieron en la causa de independencia.
Nuevamente partí a Venezuela, donde la guerra estaba recrudecida por la reactivación del movimiento de independencia de Bolívar, Piar y Páez en 1817. Fui derrotado el 31 de julio de 1917 en la batalla de Matasiete por el coronel Francisco Gómez, al intentar retomar a sangre y fuego Isla Margarita. Empiezo a perder territorios al ver que los patriotas invaden Guaymaral y Angostura, por lo que decido retirar a Cumaná, dejando definitivamente Isla Margarita a los patriotas. En 1818 detuve la avanzada de Bolívar hacia Caracas en la batalla de la Puerta. Más tarde, Bolívar se dirigía a la Nueva Granada en 1819, ocupando Santa Fe después de derrotar al coronel José Barreiro en la batalla de Boyacá. A raíz de eso, el gobierno central de España me da instrucciones de sentarme con Bolívar en Santa Ana de Trujillo el 27 de noviembre de 1810, firmando el armisticio y regulación de guerra. Me retiro a España, donde pido 6 veces mi retiro, hasta que es conseguido. Sin embargo, me tocó ser en múltiples ocasiones capitán general de Castilla y de Galicia. Kingston, 6 de septiembre de 1815. Muy señor mío, me apresuro a contestar la carta del 29 del mes pasado, que usted me hizo el honor de dirigirme y yo recibí con mayor satisfacción, sensible como debo al interés que usted ha querido tomar por parte de la suerte de mi patria, afligiéndose con ella por los tornamentos que padece desde su descubrimiento hasta estos últimos periodos. Por parte de sus destructores, los españoles, no siento menos el comprometimiento que me ponen las solícitas demandas que usted me hace sobre los objetos más importantes de la política americana. Así me encuentro en un conflicto entre el deseo de corresponder a la confianza con que usted me favorece y el impedimento de satisfacerle, tanto por la falta de documentos y de libros, cuanto por los limitados conocimientos que poseo de un país tan inmenso, variado y desconocido como el Nuevo Mundo. El belicoso estado de las provincias del Río de la Plata ha purgado su territorio y conducido sus armas vencedoras al Alto Perú, conmoviendo a Arequipa e inquietando a los realistas de Lima. Cerca de 1 millón de habitantes disfrutan allí de su libertad. El Reino de Chile, poblado de 800.000 almas, está lidiando contra sus enemigos que pretenden dominarlo, pero en vano, porque los que antes pusieron un término a sus conquistas, los indómitos y libres araucanos, son sus vecinos y compatriotas, y su ejemplo sublime es suficiente para probarles que el pueblo que ama su independencia por fin la logra. El Virreinato del Perú, cuya población asciende a 1,5 millones de habitantes, es sin duda el más sumiso, y al que más sacrificios se le han arrancado para la causa del rey. Y bien que sean vanas las relaciones concernientes a aquella porción de América, es indudable que ni está tranquila ni es capaz de oponerse al torrente que amenaza a las más de sus providencias. La Nueva Granada, que es, por así decirlo, el corazón de América, obedece a un gobierno general, exceptuando el reino de Quito, que con mayor dificultad contiene sus enemigos por ser fuertemente adicto a la causa de su patria, y las provincias de Panamá y Santa Marta, que sufren no sin dolor la tiranía de sus señores. En Nueva España había en 1808, según nos refiere el barón de Humboldt, 7.800.000 almas, con inclusión de Guatemala. Desde aquella época, la insurrección que ha agitado a casi todas sus provincias ha hecho disminuir sensiblemente aquel cómputo que parece exacto, pues más de 1 millón de hombres han perecido, como lo podrá ver usted en la exposición de Mr. Walton, que describe con fidelidad los sanguinarios crímenes cometidos en aquel opulento imperio. Las islas de Puerto Rico y Cuba, que entre ambas pueden formar una población de 700-800.000 almas, son las que más tranquilamente poseen los españoles, porque están fuera del contacto de los independientes. Mas, ¿no son americanos estos insulares? ¿No son vejados? ¿No desearán su bienestar? La felonia con que Bonaparte, dice usted, prendió a Carlos IV y a Fernando VII, reyes de esta nación, que con 3 siglos aprisionó con traición a 2 monarcas de la América Meridional, es un acto manifiesto de retribución divina.
y al mismo tiempo una prueba de que Dios sostiene la justa causa de los americanos y les concederá su independencia. Parece que usted quiere aludir al monarca de México Moctezuma, preso por Cortés y muerto según Herrera por él mismo, aunque por Solís dice que por el pueblo, y a Atahualpa, inca de Perú, destruido por Francisco Pizarro y Diego Almagro. Existe tal diferencia entre la suerte de los reyes españoles y los reyes americanos, que no admiten comparación. Los primeros son tratados con dignidad, conservados y al fin recobran su libertad y trono, mientras que los últimos sufren tornamentos inauditos y los vilipendios más vergonzosos. El emperador Carlos V formó un pacto con los descubridores, conquistadores y pobladores de América, que, como dice Guerra, es nuestro contrato social. Los reyes de España convinieron solemnemente con ellos que lo ejecutasen por su cuenta y riesgo, prohibiéndoles hacerlo a costa de la Real Hacienda, y por esta razón se les concedía que fuesen señores de la tierra, que organizasen la administración y ejerciesen la judicatura en apelación, con otras muchas extensiones y privilegios que sería prolijo detallar. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. El reino de Chile está llamado por la naturaleza de su situación, por las más costumbres inocentes y virtuosas de sus moradores, por el ejemplo de sus vecinos, los fieros republicanos del Arauco, a gozar de las bendiciones que derraman las justas y dulces leyes de una república. Si alguna permanece largo tiempo en América, me inclino a pensar que será la chilena. Seguramente la unión es lo que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Sin embargo, nuestra división no es extraña, porque tal es el distintivo de las guerras civiles, formadas generalmente entre los partidos conservadores y reformadores. Tales son, señores, las observaciones y pensamientos que tengo el honor de someter a usted, para que los rectifique o deseche según su mérito, suplicándose se persuada porque me he atrevido a exponerlos, más por no ser descortés que porque me crea capaz de ilustrar a usted en la materia. Soy de usted. Firma Simón Bolívar. Fue la confrontación más importante de la Guerra de Independencia de Colombia que garantizó el éxito de la campaña libertadora de Nueva Granada, la cual fue iniciada 78 días antes desde Venezuela por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander con el objetivo de liberar la Nueva Granada, hoy en día la actual Colombia, que estaba bajo el yugo del dominio español. La campaña buscaba preparar el terreno para la creación de la República de Colombia, estado que comprendía las antiguas colonias españolas del Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela y la Real Audiencia de Quito, territorios que, para entonces, con excepción del sur y oriente de Venezuela, se hallaban en poder de los españoles. La campaña independentista en la que se enmarcó la batalla de Boyacá inició el 15 de febrero de 1819 en Venezuela, en donde Simón Bolívar instaló el Congreso de Angostura y emprendió lo que hoy conocemos como la Ruta Libertadora. El plan inicial de Bolívar consistía en desplazar el ejército desde Venezuela hasta Casanare, en la Nueva Granada, para reunirse con los hombres de Francisco de Paula Santander y adentrarse en territorio granadino, por la vía de Tunja para combatir las tropas realistas del virrey Juan de Samano, dirigidas por el general José María Barreiro. El primer punto de encuentro entre las tropas de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander fue en Tame, el 4 de junio de 1819, en donde se reunió una cifra cercana a los 4.300 efectivos. Tras las batallas de Paya el 27 de junio, de Gamesa el 10 de julio y la victoria del Ejército Libertador el 25 de julio en el Pantano de Vargas, el general Barreiro se ve obligado a movilizarse para impedir que el Ejército Libertador tome Santa Fe. Este acontecimiento tuvo lugar el día 7 de agosto de 1819 en el cruce del río Tatinos, a tan solo 110 kilómetros de Santa Fe de Bogotá. En la mañana, el ejército realista desde Motavita inició su desplazamiento hacia Santa Fe. Su objetivo era llegar a la capital para unir sus fuerzas con el virrey Samano y organizar un frente militar contra Bolívar y el ejército independentista. Escogieron la vía por el puente Boyacá en el Camino Real, con dirección a la capital del virreinato.
Advertido de este movimiento, ordenó la marcha del ejército también hacia el puente de Boyacá, dispuesto a tomarlo para impedir a Barreiro su desplazamiento hacia Santa Fe. El ejército independentista estaba conformado por 2.850 combatientes al mando del general Simón Bolívar. La vanguardia rebelde estaba comandada por el general Francisco de Paula Santander y la retaguardia por el general José Antonio Anzoátegui. Las tropas rebeldes estaban compuestas en su mayoría por neogranadinos y venezolanos. Sus integrantes eran criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas, y eran considerados por las autoridades realistas como insurgentes. Por su parte, el ejército realista estaba conformado íntegramente por tropas nativas americanas, unos 2.670 soldados, de los cuales 2.300 eran de infantería, 350 de caballería y 20 de artillería. Este pertenecía a la tercera división del ejército expedicionario creado en Nueva Granada. Su comandante era el brigadier José María Barreiro, el jefe del Estado Mayor, el coronel Sebastián Díaz, y la vanguardia estaba al mando del coronel Francisco Jiménez. A las 10 de la mañana, Bolívar ordenó impedir el paso por el puente de Boyacá, en el cual confluyen los dos caminos, el de Samacá, utilizado por los realistas desde Motavita, y el camino real, utilizado por los independistas. A las 2 de la tarde, la descubierta del ejército patriota, encomendada por el capitán Andrés Ibarra con sus jinetes, descendió del boquerón del Tobale y llegó hasta la casa de Teja, donde se enfrentó a la vanguardia realista, que estaba en pleno almuerzo, tomándolos por sorpresa. El general Francisco de Paula Santander inició con la vanguardia el combate y puso en retroceso a la vanguardia realista hasta el puente de Boyacá, donde estaba fuerte en la orilla opuesta al río Teatinos. En ese momento llegó al campo de Boyacá el grueso de la división de Barreiro por el camino de Samacá y se enfrentó a la retaguardia de Bolívar comandada por el general José Antonio Anzoátegui. A las 3 de la tarde, la acción militar era intensa en dos combates simultáneos. Las dos vanguardias en los alrededores del puente y el grueso de los ejércitos combatiendo en la planicie hacia el camino de Samacá. Las fuerzas patriotas tenían unidad y facilidad en las comunicaciones. En cambio, las realistas estaban incomunicadas y separadas por el Teatinos y la vanguardia rebelde. Fue cuando entonces los patriotas del Ejército Libertador treparon por los escaparados lugares llenos de matorrales y se presentaron al del improviso para envolver por la espalda a la vanguardia realista comandada por el coronel Francisco Jiménez, maniobra aprovechada por el general Santander haciendo retroceder a la vanguardia y se tomó el puente de Boyacá, el objetivo del combate. Las tropas patriotas les cerró el paso, por lo cual la retaguardia realista, cercada por todas las partes, optó por rendirse. Asimismo, se rindió la vanguardia realista ante la fuerza militar patriota, con su comandante Santander considerado el héroe de Boyacá. Los jefes españoles y la división realista casi al completo, unos 1.600 soldados de la tropa americana, fueron hechos prisioneros. La batalla terminó a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819. Murieron más de 100 soldados realistas, entre ellos el coronel Juan Tolrá y el comandante Salazar, y 150 quedaron heridos. De los patriotas murieron solamente 13 soldados, entre ellos el capellán de la vanguardia, Fray Ignacio Díaz, y 53 quedaron heridos. Luego de la derrota de los realistas, el virrey Juan de Samano fue informado en Bogotá y pudo escapar a tiempo tomando rumbo a Cartagena de Indias. Bolívar llegó a Santa Fe de Bogotá, donde entró sin resistencia el día 10 de agosto de 1819, dando por terminada la campaña libertadora de la Nueva Granada. La batalla de Boyacá fue un triunfo decisivo sobre el poder español en la Nueva Granada, y con ello se abrió el camino para la formación de la República de Colombia y la culminación del proceso emancipador iniciado desde 1810. Buenos días, mi nombre es Mariana Rodríguez Abogal y hoy les voy a exponer un poema. De Colombia somos dueños, aunque muchos nos envidian, por dos mares que nos bañan y un cielo que nos rige. En un puente de Boyacá, Bolívar nos liberó de un grupo de españoles, por eso es el libertador.
La batalla de Boyacá, qué bonita ocasión, para recordar y no olvidar al libertador Don Simón. La batalla de Boyacá es una guerra acabada, con personas decididas y Colombia libertada. El grito de la independencia un gran eco dejó, pero fue Don Simón Bolívar que nuestra libertad logró. El libertador y sus hombres lucharon con escudo y espada, nos dieron la libertad en el puente de Boyacá. Muchas gracias. Después de la patria boba y el régimen del terror, Bolívar y Santander buscaban la libertad, señor. Se reúnen en los llanos, se empieza a organizar, forman un ejército para luchar y empezar. Es duro el recorrido, no tienen dotación, pero llevan la libertad escrita en el corazón. Pasan en su recorrido por el páramo de Pisba. Pierden algunos hombres por lo duro del clima. El ejército español, a la cabeza Barreiro, el 11 de julio tuvieron un encuentro. El 25 de julio, en el pantano de Vargas, batalla dura y sangrienta, y los patriotas la ganan. Después de esta derrota, Barreiro trata de huir e irse a Santa Fe y refugiarse allí. Pero el ejército patriota la lucha y quiere ganar, y le sale al encuentro en el puente de Boyacá. Hola, muy buenas, mi nombre es Eduardo Sauda y hoy pues les voy a relatar la carta del discurso de Angostura hecho por Simón Bolívar, que dice lo siguiente. Dice: en la oración inaugural del Congreso de Angostura, reunido el 15 de febrero de 1819. Empieza. Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerce su voluntad absoluta. Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la divina provincia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto congreso. Fuente de la autoridad legítima, deposito la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación. Al transmitir a los representantes del pueblo el poder supremo que se me ha confiado, colmo los votos de mi corazón, los de mis conciudadanos y los de nuestras futuras generaciones, que todo lo esperan de vuestra sabiduría, rectitud y prudencia. Cuando cumplo con este dulce deber, me liberto de la inmensa autoridad que me agobia, como la de responsabilidad ilimitada que pesaba sobre mis débiles fuerzas. Solamente una necesidad forzosa, unida a la voluntad imperiosa del pueblo, me habría sometido al terrible y peligroso cargo del dictador jefe supremo de la República. Pero ya respiro devolviéndonos esta autoridad, que con tanto riesgo, dificultad y pena, he logrado mantener en medio de las tribulaciones más horrorosas que pueden afligir a un cuerpo social. Legisladores, yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela. Vuestro ahora el augusto debe ser de consagraros a la felicidad de la República. En vuestras manos está la balanza de nuestros destinos, la medida de nuestra gloria. Ellas sellarán los decretos que fijen nuestra libertad. En este momento, el jefe supremo de la República no es más que un simple ciudadano, y tal quiere quedar hasta que le muera. Serviré, sin embargo, en la carrera de las armas mientras haya enemigos en Venezuela. La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en uno mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle, y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben tener con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo los mande perpetuamente. Permitidme, señor, que exponga con la franqueza un verdadero republicano mi respetuoso dictamen en este proyecto de constitución que me tomo la libertad de ofreceros en testimonio de la sinceridad y del candor de mis sentimientos.
Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla, porque en vano se esforzarían en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud. El imperio de las leyes es más poderoso que el de los tiranos, porque son más inflexibles, y todo debe someterse a su benéfico rigor. De las buenas costumbres, no la fuerza, son las columnas de las leyes. El ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Solo la democracia, mi concepto, es susceptible de la absoluta libertad. ¿No dice el espíritu de las leyes que éstas ser propias para el pueblo que se hacen, que es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra, que las leyes deban ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos, referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres y a sus modales? Al separarse Venezuela de la nación española, ha recobrado su independencia, su libertad, su igualdad, su soberanía nacional, constituyéndose en una república democrática. Proscribió la monarquía, las distinciones, las noblezas, los fueros, los privilegios, declaró los derechos del hombre, la libertad de obrar, de pensar, de hablar y de escribir. Estos actos eminentemente liberales jamás serán demasiado admirados por la pureza que los ha dictado. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Un gobierno republicano ha sido, es y debe ser el de Venezuela. Sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Necesitamos de las igualdades para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres, las opiniones políticas y las costumbres públicas. Para sacar de este caos nuestra naciente república, todas nuestras facultades morales no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo en un todo, la composición del gobierno en un todo, la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo. Unidad, 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 unidad debe ser nuestra divisa. La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. La reunión de la Nueva Granada y Venezuela en un gran estado ha sido el voto uniforme de los pueblos y gobiernos de estas repúblicas. La suerte de la guerra ha verificado este enlace tan anhelado por todos los colombianos. De hecho, ya estamos incorporados. Dignaos, legisladores, acoger con indulgencia la profesión de mi conciencia política, los últimos votos de mi corazón y los ruegos fervorosos que a nombre del pueblo me atrevo a dirigiros. Dignaos a conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad. Señor, empezad vuestras funciones, yo he terminado las mías. Hasta luego. La historia del asedio de Cartagena. Después de la victoria de Boyacá, el ejército de Simón Bolívar cruzó por el río Magdalena desde Santa Fe de Bogotá hasta el Caribe, apoderándose de varias ciudades y plazas hasta solo quedar Cartagena en manos de la monarquía. Por otra parte, el ejército realista trataba de recuperar las tierras ya liberadas por el ejército de Simón Bolívar, pero no tuvieron éxito. En ese entonces Cartagena estaba gobernada por Torres y Velasco, el virrey era Juan de Sámano y el general Pablo Morillo. La estrategia del ejército de Simón Bolívar, liderada por el coronel Mariano Montilla, era rodear a Cartagena para que los españoles no pudieran comunicarse ni abastecerse de víveres. El gobernador Torres y Velasco, a ver la situación en la que estaban, intentó negociar con el coronel Mariano Montilla, pero este se negó. Entonces le escribió a Bolívar, pero este no quiso dialogar.
Al ver que no pudo negociar, mandó a su ejército a que atacaran a Simón Bolívar, pero el Libertador estaba protegido en Mates. Luego de un tiempo, el general Morillo y Simón Bolívar intentaron llegar a un acuerdo. Entonces el ejército patriota aprovechó esa pausa para bloquear el puerto de Cartagena con la flota del almirante Padilla. Y fue así como el 24 de junio de 1821, en la noche de San Juan, el almirante Padilla atacó la flota monárquica en la Bahía de las Ánimas cerca del Muelle de los Pegasos, capturando 11 barcos enemigos con su armamento. El virrey Sarmano se escapó por el mar hacia Panamá, mientras que Torres y Velasco se vio obligado a capitular ante el general Montilla, y fue de esta manera como conquistaron la última fortaleza realista del Caribe colombiano. Cartagena fue entregada el 10 de octubre de 1821 a los patriotas. De esta manera hemos llegado al final de este evento. Esperamos que les haya gustado y que aún en la distancia hayan podido disfrutar de esta conmemoración que hemos reinventado para poder llegar a cada uno de sus hogares. Todos los actos que vimos a lo largo de la jornada, sin duda alguna, son un reflejo del talento y la osadía de nuestros estudiantes. Nos despedimos no sin antes recordarles que en esta fecha conmemoramos nuestra independencia de España. Sin embargo, 202 años después debemos seguir trabajando para conseguir el país que queremos, desde todos los aspectos posibles como el arte, la cultura y la educación, para que cada uno de nosotros tome un rol activo en esta manera aportar el desarrollo de nuestro país, Colombia.